Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Ya estamos con Guillermo Fantoni. ¿Cómo va, Guillermo? ¿Cómo estás? Patricia? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy grato todo ayer en el Festival de Jazz. Que disfrutaste mucho, muchísimo, viste varias bandas. El jazz es la madre o el padre de la música del siglo XX, ¿no? Es la música del siglo XX. Sí, evidentemente. Y además, a partir de los comentarios que recién se hacían, todo buen arte recapitula sobre su propio pasado. Volvemos a hablar lo que expresaba el Chivo recién, claro, ¿no? Todo buen arte contemporáneo recapitula sobre su propio pasado, ¿no? Lo dice Thomas Crowe, que es unos grandes historiadores del arte moderno y contemporáneo. Así que hay criterios de autoridad que afirman este tipo de cosas. Y recién cuando lo escuchaba a Rubén González me acordaba de la primera tesina que yo dirigí, que fue para María José González, su hija, que hizo una tesina preciosa sobre animación. Preciosa, realmente. Y fue la primera tesina que yo dirigí, porque hasta ese momento no quería dirigir tesinas, y María José me convenció, porque quería justamente que un historiador la dirija. Era una tesina donde ella hizo una animación con música de Eric Satie y realmente también recapituló sobre su pasado y sobre la animación en Rosario, y fue una tesina verdaderamente hermosa, ¿no? Mira vos. Y hoy me trajo ese recuerdo. Mira, qué bueno publicar esos materiales, es buenísimo, ¿no? Porque eso, sí, indagan sobre la identidad de la ciudad, ¿no? Sí. Que es muy necesario recapitular sobre nuestra propia historia, porque a menudo nuestros ojos miran hacia afuera, pero nosotros tenemos un pasado y un presente importante, y hay que estar parado sobre el arte y la cultura que te rodea para poder aprovechar mejor la que está más allá, ¿no? Es así. No hay una buena apreciación del arte universal si no tenés una apreciación del arte que te rodea y donde estás, ¿no? Y de la ciudad donde estás. Bueno, y hablando de eso, vamos a hablar de un pintor de la ciudad, que es Raúl Domínguez, sobre el que poco se ha investigado y ha trabajado seriamente. Yo diría que es una figura que está vacante. ¿Por qué? Porque en realidad la historia del arte entre nosotros es una adquisición reciente, no va más allá del periodo democrático. Antes era ejercida por la vieja crítica de arte, de modo que una historia hecha por los propios historiadores es un fenómeno, yo diría, de unos 30, 40 años, cuanto mucho. Coincide con el advenimiento democrático y la recuperación de la universidad y del trabajo de historiadores con nuevos parámetros. Y entonces, bueno, está bien, hay muchísimo producido, pero también mucho por investigar y por seguir produciendo en ese campo. Y Domínguez es unas figuras vacantes, porque en realidad tuvo el atrevimiento de no ser un moderno en el momento de auge del modernismo estético. Claro. Entonces es una figura que hace un salto hacia el pasado, un salto incluso por encima de su propio maestro, que era una figura del principio del siglo XX, Eugenio Fornells, un modernista catalán, y digamos que si bien inicialmente él toma los modos del luminismo espiritualista de este maestro catalán, hace como un salto hacia el siglo XIX y se instala en una suerte de verismo dramático, de una visión muy peculiar del río, que va a ser, digamos, su marca propia y única. El pintor de las islas. Claro, el pintor de las islas, pero hay un problema con esa designación, que es una imagen, y es una autoimagen, que a veces obtura ver estéticamente al sujeto. Es decir, que nos regodeamos con la imagen del pintor que deambula por las islas y las difunde y las estudia, y perdemos de vista la producción estética que está más allá de la imagen del pintor de las islas. Bien. Es decir, hay una pintura que merece ser analizada per se, que es una imagen de la isla, obviamente, pero que es una imagen que tiene sus variaciones a través del tiempo,
¿no? Y sus también variaciones en cada momento, porque él puede detenerse en lo recóndito, en lo particular, en lo singular, en lo pintoresco, en la mirada sobre lo único, sobre el recodo, y también puede detenerse en la mirada de lo inconmensurable, lo inabarcable, la inmensidad del río de tipo sublime. Y puede ir más allá de estas miradas y tener una visión, digamos, trágica de la isla, oscura de color y oscura de sentido, ¿no? La isla que es arrasada con la inundación y destruye las ranchadas de los isleños y de los... Y ni hablar de la isla quemada. Bueno, la isla quemada es una historia posterior, digamos, es el drama generado por el propio hombre, ¿no? El otro es el drama natural de la isla inundada, que se destruyen las viviendas, bueno, que implica una migración, etcétera, etcétera. Pero la otra es la isla quemada, pero que, digamos, Domínguez inicialmente nos está planteando otras realidades, ¿no? Y después tiene toda esa producción mural que está parcialmente exhibida en la actualidad en la fluvial, que en realidad la estación fluvial era el doble la cantidad de murales. Lo que se ve en los altos. Claro, esos frisos, que en realidad es como una fantasía fluvial, no como una fantasía ribereña, pero que más allá del costado fantástico aparecen los mitos de los lugareños, los mitos de las poblaciones indígenas, las formas de vida de las poblaciones mestizas o criollas posteriores, la fauna, la flora, y tiene también una mirada sobre la fauna y la flora, casi como la mirada de un naturalista. No hay pequeños cuadros de Caballete que muestran esto. Yo diría que es como un viajero en la propia isla, ¿no? Como un pintor de esos pintores migrantes que llegaban en el siglo XIX y pintaban, ¿no?, de acuerdo a la mentalidad romántica, ¿no?, esos panoramas de América, de las distintas zonas de América, pero también poniendo énfasis en esa cosa peculiar que son las primeras imágenes de estos países, de lo que después son los estados-nación, ¿no? Entonces, yo creo que Domínguez es una figura muy particular, muy buen pintor, que por otro lado también encuentra, digamos, su lugar, sus posibilidades comerciales en un sector del circuito, y eso de algún modo obtura la comprensión y la consideración mucho más profunda, mucho más interesante de un pintor que está mucho más allá del pintoresquismo del pintor de las islas. Porque está bien, es un pintor que, digamos, por propia convicción pinta las islas y se dedica a ellas y se dedica a difundir la geografía y la cultura. Pero hay una pintura que merece ser analizada estéticamente por sus valores intrínsecos. Y es una pintura que hay que ponerla a foco como una pintura tradicional de un artista que se arriesga a ser tradicional, y yo diría tradicionalista, en un momento de triunfo de lo moderno. Que ahora, más allá de lo moderno, en una dimensión contemporánea donde se han roto todos los parámetros de las progresiones, podemos considerarla de otra manera. ¿Dónde podemos ver esa obra? Bueno, en principio en la estación fluvial, los murales. Yo diría que los museos rosarinos no tienen la obra de fuste que está conservada por la familia. La obra de fuste, digo, por las dimensiones. En este momento hay la posibilidad de ver la obra que yo seleccioné para el Museo de la Ciudad. A mí me sorprendió muchísimo cuando lo vi. Es un Domínguez que yo no conocía y que me gustó mucho. Bueno, una cosa insólita. ¿De qué etapa son esas obras? Y pueden ser de los 50, 60, porque en realidad él tuvo cierta regularidad en la forma de representar, y en momentos en que, digamos, los pintores modernos hacían una semi-abstracción o una abstracción del paisaje litoraleño, este hombre hacía una pintura del detalle. Y estos son de grandes dimensiones, parecen cuadros de la época del realismo, del romanticismo, o sea, te asombran por las dimensiones, ¿no?, por las escalas, ¿no? Entonces, ahí, yendo al Museo de la Ciudad, en este momento hay una posibilidad de ver la obra de Raúl Domínguez, una obra verdaderamente de fuste, verdaderamente admirable. Después están los murales en la estación fluvial, pero es otra historia la de los murales, ¿no? O sea que hay que considerar la obra
en todas sus facetas, en todos sus momentos, en todas sus dimensiones. Yo creo que un autor requiere eso, ¿no? Detenerse y verlo en perspectiva, verlo en sus momentos, en su momento histórico, en relación a otras perspectivas históricas también, ¿no? A otros autores, a otras pinturas. Entonces uno puede ver, ¿no?, un pintor que tiene una singularidad en el arte de Rosario y que merece, digamos, una consideración. No es el único que se arriesgó a ser un tradicional en el momento de auge del modernismo. Ajá. Dazo fue otro. Ajá, bien. Marcelo Dazo fue otro. Bien. Guillermo, estamos hablando de la muestra Yo Soy, de donde hay un río. Sí, exacto, en el Museo de la Ciudad de Rosario. En el Museo de la Ciudad, donde diste una charla el sábado pasado sobre el legado modernista de Fornells. Exacto, hablé de Fornells y de 3 de sus discípulos, Luis Ubrar, Antonio Berni y Raúl Domínguez. 3 discípulos en distintos momentos históricos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. 3 pintores muy diferentes y fue muy lindo porque la verdad una cantidad enorme de gente, una respuesta inesperada para mí. ¿Hubo algún vínculo alguna vez entre Domínguez y Berni? No. No, creería que no. Creería que no porque además generacionalmente, fíjate, Ubrar nace en 1899, Berni en 1905, esos sí fueron amigos, y Raúl Domínguez en 1918. Claro. O sea que es muy tardío, es un discípulo tardío de Fornells. De Fornells, claro. Claro. Y Fornells, un pintor maravilloso, del cual vamos a hablar en otro momento, ¿no? Cómo no. Bien, para disfrutar entonces de esta muestra allí en el Museo de la Ciudad, que está en Oroño 2361, en la casita esa preciosa, ¿no? Frente a la antigua rural. Ahí está. Guillermo, muchísimas gracias. Gracias a vos y un saludo para todos y todas. Feliz día mañana, Muchas Fantoni. gracias. Feliz Muchas Día del gracias. Padre. Sábado, ese día en el que todos descansan, menos vos. Hasta las 13 te acompañamos con Happening.